Un automóvil viaja a 65 millas por hora en la autopista. El conductor mira su teléfono celular durante 12 segundos. ¿Qué tan lejos ha viajado el automóvil, en pies, en los 12 segundos que el conductor no estaba mirando la carretera? Observe cómo la tasa se da en millas por hora. Queremos la distancia en pies en 12 segundos, lo que significa que para el primer paso, convertiremos la tasa unitaria de 65 millas por hora a la tasa unitaria en pies por segundo. Primero escribimos la tasa de 65 millas por hora en forma de fracción, que es 65 millas por hora o más, una hora. Y ahora multiplicamos por fracciones unitarias para convertir millas a pies y horas a segundos. Primero convierta las millas a pies. Una milla es igual a 5.280 pies, y dado que quieren que las unidades de millas se simplifiquen, y ahora tenemos millas en el numerador, para la fracción unitaria, debemos tener millas en el denominador y pies en el numerador. Y nuevamente, debido a que una milla es igual a 5.280 pies, la fracción unitaria es de 5.280 pies sobre una milla. Observe que las millas se simplifican. Ahora necesito convertir horas a segundos. Primero convertiremos horas a minutos. Porque queremos que las horas se simplifiquen y en este momento, tenemos horas en el denominador. La siguiente unidad de fracción, debemos tener horas en el numerador y minutos en el denominador. Y dado que una hora equivale a 60 minutos, la siguiente fracción de unidad es una hora durante 60 minutos. Las horas de aviso se simplifican. Para la última fracción de unidad, necesitamos convertir minutos a segundos. Queremos simplificar los minutos y, por lo tanto, para la siguiente fracción unitaria, debemos tener minutos en el numerador y segundos en el denominador. Y dado que un minuto es igual a 60 segundos, la última fracción de unidad es un minuto durante 60 segundos. Y los minutos de aviso se simplifican. Y observe que ahora tenemos las unidades de pies y segundos. Multiplicando el numerador, tenemos 65 veces 5.280 pies. 280 feet. En el denominador, tenemos 60 veces 60 segundos. Y ahora, iremos a la calculadora. En el numerador, tenemos 65 veces 5.280. Observe cómo tenemos el numerador entre paréntesis. Y luego, dividido por el denominador son paréntesis, que es 60 veces 60. Observe cómo la tasa unitaria tiene un decimal repetido. Si lo ejecutamos al valor posicional de centésimas, o dos decimales, tendríamos aproximadamente 95.33 pies por segundo. Pero no queremos usar una tasa unitaria redondeada para encontrar la distancia recorrida en 12 segundos, así que volvamos a la calculadora y busquemos la tasa simplificada exacta. Para hacer esto, presionamos más, Enter, Enter, lo que nos da la fracción exacta de la entrada anterior. Entonces, la tasa simplificada exacta sería 286 pies por 3 segundos. Por lo tanto, no deberíamos usar la tasa unitaria redondeada para encontrar la distancia recorrida en 12 segundos, porque tendríamos un error en la distancia. Entonces usaremos la tasa simplificada exacta de 286 pies por 3 segundos para determinar la distancia recorrida en 12 segundos. Recuerde, la distancia es igual a la velocidad multiplicada por el tiempo, y por lo tanto, la distancia recorrida en 12 segundos es igual a la velocidad exacta de 286 pies por 3 segundos. Multiplicado por el tiempo de 12 segundos, que, como fracción, tendría un denominador de 1. Observe que los segundos se simplifican, dejándonos con la distancia en pies. Observe también cómo 3 y 12 comparten un factor común de 3, por lo que podemos simplificar. Hay 1 3 en 3 y 4 3 en 12. Ahora vamos a la calculadora. 286 por 4 es igual a 1144. También podríamos haber encontrado este producto sin simplificar ingresando 286 dividido entre 3 entre paréntesis, y luego multiplicado por 12. Y, por supuesto, obtenemos el mismo resultado. Entonces, ahora sabemos que la distancia recorrida en 12 segundos es de 1144 pies.
Escribamos la respuesta como una oración completa. Si un conductor mira su teléfono celular durante 12 segundos viajando a 65 millas por hora, el automóvil viajará 1.144 pies durante ese tiempo, lo que da un poco de miedo porque es más largo que 3 campos de fútbol americano, que serían 1.080 pies. Entonces, la moraleja de la historia aquí es mantener los ojos en el camino y no revises tu teléfono mientras conduces, no es seguro.